Muy buenas tardes. Me alegra verle, me alegra saber que usted pudo el día de hoy venir a acompañarnos en la iglesia. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Busque por favor Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Voy a leer algunos versículos del capítulo 1 y luego unos versículos del capítulo 2 y quiero que esos versículos nos sirvan esta tarde para reflexionar. Ahora, fíjese que cantábamos una serie de canciones que hablaban de la sangre de Cristo, de su sacrificio, de todo lo que Él ha hecho y en medio de la alabanza usted debía estar pensando y recordando, bueno, hace 2000 años el Señor Jesús murió, hace 2000 años. Un viernes Él entregó su vida, fue crucificado por amor a nosotros, pero ah, quiero remitirme al capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 simplemente para que podamos tener claridad por qué era necesario ese sacrificio. Ahora, todos nosotros hemos en algún momento escuchado cuentos infantiles, ¿cierto? ¿Si ha leído usted alguna vez, vio los cuentos de los hermanos Grimm? ¿Sí recuerda de esos cuentos o no? O bueno, no sé qué más cuentos, historias ahí en donde ahorita están en las películas y los cuentos los hacen ahorita películas. Entonces usted tiene la oportunidad grande de recordar esas historias de antaño que eran fantasía, pero bueno, no voy a hablarle a usted de un cuento, porque también utilizamos nosotros la palabra cuento para referirnos a embustes. Ay, no me eche cuentos, a mentiras, a palabrería, a cosas que no son verdaderas. Pero quiero que te fijes en algo importante y es que precisamente los cuentos de hadas, en donde hay un príncipe, en donde hay una princesa, en donde toca rescatarla y que al final se casan, generalmente termina así, no que se casan y la bruja malvada desapareció o algo le sucedió, se envenenó ella misma o se transformó en cucaracha. Bueno, siempre pasa con los cuentos así. Todos esos, todas esas historias fantasiosas tienen un origen. Quiero que usted se fije en que los cuentos no solamente surgen de la imaginación del hombre como tal, de su genio creativo, sino que en realidad los cuentos aluden a algo más profundo que hay en el interior del ser humano. Son como una reminiscencia. No sé si usted sabe qué significa esa palabra. Es un recuerdo, es una evocación de un pasado. Un filósofo escribió un libro muy famoso que se llama El Paraíso Perdido y se llama John Stuart Mill el que escribió esto. ¿Y él por qué habla del paraíso perdido? Pues está haciendo una alusión a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, a eso que se perdió. Y los cuentos que tú y yo escuchamos, de alguna manera como que hacen alusión a esa idea, a eso que sucedió allá antaño. Y entonces si los cuentos no son pura fantasía, si los cuentos no son mera imaginación y creatividad del ser humano, en realidad, ¿qué es lo que nosotros perdimos y por qué es necesario recuperarlo y por qué nosotros anhelamos mejores cosas? Fíjese que una de las experiencias que tenemos las personas, los seres humanos, particularmente es que queremos que las cosas nos salgan bien. Ahora, vivimos en un mundo que está roto, vivimos en un mundo en donde las cosas están saliendo patas arriba, ¿cierto? Pero aún así tenemos la ilusión y la esperanza de que las cosas nos salgan bien. Si usted va a hacer una empresa, va a hacer un negocio, usted no entra pensando que va a fracasar. Usted monta un negocio porque dice, yo monto este negocio y en tanto tiempo voy a tener, me va a ir bien y en más tiempo más adelante voy a tener dinero y voy a coger plata. Usted entra con ese plan. El que entra con otra idea diferente lo miramos como raro porque nadie entra a un negocio, a montar un negocio pensando que le va a ir mal. O si usted entra a trabajar, ¿usted qué espera? Progresar, que me vaya bien, etcétera. Igual cuando los papás están esperando su bebé, ¿qué están esperando? Bueno, Señor, que yo sé que me va a salir como un diablito chiquitico. Ay, Señor, sí voy a sufrir mucho. No, usted no piensa eso, ¿o sí?
No, usted quiere su bebé y usted está esperando es que precisamente sea si es una niña, una princesa, yo la voy a vestir y le voy a comprar las tal ropa y tales zapaticos. Y si es un caballero, uy, lo voy a hacer así, ese va a ser un príncipe, etcétera. Usted está anhelando cosas positivas. Usted no se imagina que le van a salir rebeldes. Usted no se imagina que le van a dar dolores de cabeza, no. Igual pasa con el matrimonio. Sí, cuando ellas van con su vestido blanco, pues van con toda la ilusión y con todo el deseo en el corazón de que las cosas salgan bien. Pero la pregunta es, ¿por qué si estamos en un mundo roto? ¿Por qué si alrededor nuestro, y mire que eso ya se ha ido poco a poco extendiendo en la mentalidad de las personas, pero el mundo en que nosotros estamos fracasa, por ejemplo, en los matrimonios? Hoy es más la cantidad de personas que se separan que permanecen casadas. ¿Y por qué hay gente que todavía se ilusiona con casarse? ¿Por qué los niños, niñas, jovencitas, antes de que han tenido esas desilusiones amorosas que le acaban todas las ilusiones y todo eso, por qué anhelan? Ay, el príncipe, ay, ay. Y piensan y hacen corazones y hacen el signo de pregunta, yo y quién más. ¿Por qué? ¿Por qué si usted ve, escúcheme, que hay hijos que son terribles? Es más, usted mismo se conoce cómo era en su pasado. Usted dice, no, yo era terrible y usted aún así quiere tener un hijo. Porque tenemos un anhelo, una esperanza, una idea de que eso que se perdió, de que aquellas cosas que en algún momento pueden sonar fantasiosas, se pueden hacer realidad en nuestras vidas. Finalmente, al punto que yo quiero llegar es el siguiente. No importa la tragedia, no importa la crisis, no importan las experiencias terribles que hayan en este mundo, todos nosotros queremos y anhelamos algo mejor. Porque eso está impreso en nuestra conciencia, ya en lo profundo de nuestro ser. Hay el anhelo y el deseo de algo mejor. Pero para poder entender eso, mire, yo le coloqué a la enseñanza el título Érase una vez, porque yo quiero que pensemos en lo que éramos y en lo que perdimos y en por qué es necesario nuestro Señor Jesús. ¿Por qué era necesario que hace 2000 años Él fuera a la cruz del Calvario? Estos días, ayer precisamente estaba con mis sobrinos viendo la película esa de la Pasión de Cristo, cuando le estaban dando toda esos azotes, todo eso, y eso es sangriento, ¿no? Eso es una cosa salvaje. Tanto que yo pensaba, uy, Dios mío, ¿hubiera sido así? Y muy probable que sí, claro, pero uy, ¿por qué era necesario eso? ¿Por qué semejante tortura y semejante maltrato? ¿Qué fue lo que motivó esto? Quiero que lo entendamos, pero oremos para que Dios nos hable esta tarde. Amén. Señor, gracias porque podemos adorarte, podemos cantar, levantar nuestras manos y gozarnos con lo que tú has hecho por nosotros. Gracias. Ahora te suplico que nos hables mientras meditamos en tu palabra, Señor de los cielos. Gracias, amén y amén. ¿Qué fue lo que perdimos? Bueno, para poder comprender aquello que perdimos, necesitamos saber qué era lo que teníamos. Necesitamos entender de dónde es que nosotros nos hemos caído, qué eran las cosas que nos correspondían. Y quiero que mire Génesis capítulo 1, voy a leer el versículo 26 y 29. Y preste mucha atención usted a eso. Estos pasajes son muy importantes porque nos dicen cuál es el propósito y cuál es el propósito de Dios para el ser humano. Dice así el versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios pues al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí,
yo he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Vaya conmigo ahora al capítulo 2, por favor. Y mire el versículo 18 y voy a leer hasta el versículo 25. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Esos versículos que acabo de leer son versículos tremendamente importantes, ya le había mencionado. ¿Por qué son importantes? Porque nos dice cuál era el propósito de Dios para el ser humano. ¿Cuál era el propósito de Dios para la civilización? ¿Cuál era el propósito de Dios para la familia? ¿Qué tenía Dios pensado para la raza humana? Y entonces, ya a simple vista nosotros nos podemos dar cuenta que la historia del ser humano no es lo que debía ser. Cuando tú miras esos versículos, no lo podemos creer ni imaginar ahorita con las cosas que suceden, pero la realidad era muy distinta. Y quiero detallar esto y mirarlo de una manera más profunda, porque tú tienes que entender qué era lo que teníamos y qué fue lo que perdimos precisamente. Y dice ahí: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sabes? El hombre era la imagen de Dios. Y eso implica que era el que representaba a Dios en la creación. Había una creación, animales, todo esto, este mundo que vemos era para ser regentado, regido por un representante de Dios. ¿Quién era? El hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y él no solamente como un representante, sino que en todo lo que nosotros somos estamos constituidos. Vemos particularmente la imagen de Dios. Nuestras emociones son un reflejo de Dios. Nuestra voluntad, el hecho de poder tomar una decisión, el hecho de poder decir voy para aquí o voy para allá o voy a hacer esto, me habla de que yo soy imagen ¿de quién? De Dios. Pero también piensa en la creatividad. Dios es un ser profundamente creativo. Mire todo lo que hizo solo con hablar, todo lo que hizo solo con el poder de su boca, el poder de sus labios, todo con lo que él hizo. El ser humano también es creativo, no en la misma medida de Dios, pero el ser humano fue hecho para ser creativo. Y piense usted ahora en el intelecto, en las capacidades intelectuales que nosotros tenemos. Podemos pensar, podemos razonar, podemos imaginarnos, idearnos cosas. Claro, imagen de Dios. Pero hay algo más, tenemos una capacidad precisamente de relacionarnos. El hecho de que tú y yo podamos tener relaciones los unos con los otros es un reflejo de lo que es Dios. Piensa en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están relacionados eternamente ellos ahí, en perfecto amor. Nosotros también fuimos creados para poder relacionarnos. Por eso en el capítulo 2 que leíamos dice: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una unión similar, parecida a la unión que también hay donde en la Trinidad. Eso es. Fuimos hechos a imagen de Dios, es decir, el ser humano tenía precisamente una excelencia increíble. Sobre toda la creación, el ser humano es lo mejor que puede haber. Pero no solamente es lo mejor, sino que además tenía el dominio. Dice ahí el versículo: y los bendijo Dios y dijo: sed
Fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Versículo 26 dice: y ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil. El ser humano fue hecho para tener dominio sobre la creación. Como regente, entonces el hombre debía perfeccionarla, debía mejorarla, debía llevarla a su nivel siguiente de desarrollo. Dios no hizo las civilizaciones, el hombre debía desarrollar eso. Cuando Dios creó todo el mundo, todo lo que hizo él, Dios no hizo los aviones. Eso era para que el hombre lo desarrollara. La medicina y todas estas cosas, toda la ciencia y todo lo que pudiera haber hecho el hombre era parte de lo que Dios le dio a él para que pudiera avanzar y desarrollarse. Pero mira, además, teníamos libertad para ser felices, dice ahí el versículo 25 del capítulo 2, 24, y el hombre, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Había la posibilidad de ser feliz en familia. Todo eso era para que hubiera felicidad. Matrimonios, hijos, nuevos matrimonios, hijos, más hijos. La idea era que hubieran relaciones y relaciones sociales entre hombres, entre familias con familias. Todo esto, la idea era que fuera felicidad. No había un límite para esto. Y tú y yo podemos resumir, antes de seguir adelante, un poco, resumir lo que hemos mencionado en tres cosas que Dios tenía para el ser humano. Primero, una realización personal. El hecho de que tú y yo seamos imagen de Dios implica que nosotros no necesitamos absolutamente nada. Y el hombre, cuando fue creado, precisamente tenía todo en sí mismo y no habían problemas de autoestima, no habrían problemas de aceptación, no habían problemas de comprenderse o entenderse a sí mismo. No, todo estaba bien hecho. No había ninguna falla. Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, nos coloca en una posición que no debemos compararnos con ningún animal y con ningún otro ser humano. Y en ese momento de la creación, todo estaba andando bien. Había un sentido de realización personal profundo, pero además había un sentido de realización profesional. Y permítanme usar esa palabra profesional, que va a acuñarse mucho más adelante en la historia. Pero desde ese mismo momento Dios ya le dijo al hombre: tú no vienes a este mundo solamente a pasar el rato. Tú vas a tener una labor, tú te vas a poder desempeñar como una persona a nivel profesional, no solamente en su interior, sino con lo que hace. Cuando el hombre debía ser el que administraba y el que dominaba la creación, eso lo invitaba precisamente a descubrir los secretos que hay en la creación, a entender cómo era que funcionaba la creación, a entender cómo era que Dios había organizado las diferentes leyes de la física, de la ciencia, y a partir de eso el hombre poder desarrollar y avanzar. Recuerda que le dije que el hombre tenía que perfeccionar la creación. Suena raro, ¿no? Uno perfeccionar la creación de Dios, pues no es que uno le vaya a agregar algo más a lo que Dios ha hecho, pero evidentemente sí había una labor para nosotros. Y no era ser solamente meros espectadores o quedarnos ahí, bueno, durmiendo y coger la comida, los árboles y ya no hacer nada más. No, Dios quería que el hombre trabajara, que el hombre se esforzara, que el hombre desarrollara todas sus capacidades. Y entonces había una realización y un sentido profundo de propósito. Yo estoy en este mundo por una razón, pero también había una realización emocional y social. Claro, porque el hombre no está hecho para ser solo, para vivir solo. Necesita estar en comunidad. Y Dios le dio el ambiente, Dios le dio el espacio y colocó, tanto para la mujer como para el hombre, otro ser que le iba a ser perfecto, precisamente para vivir en sociedad. Ahora, quiero que piense un momento esto. ¿Alcanza usted a imaginarse cómo era ese momento en la historia? Piense, trate usted de visualizar eso. ¿Cómo eran las cosas en ese momento? Mire, nosotros, si usted lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2, se demora unos 10, 15 minutos como máximo en leerlos y ya se acabó, y luego en el capítulo 3 llegamos a la tragedia, pero no sabemos cuánto tiempo duró ese periodo de Adán y de Eva allá en el huerto, pero todo era una maravilla.
No había enfermedad, imagínense, no había enfermedad. ¿Cuántos hoy están enfermos de algo? Levanten su mano. Sí, levanten su mano y me duele hasta la asiática, por allá diga, no sé qué le duele. Mire, ahora usted piense, había una época en que no había enfermedad. ¿Se imagina? Las mamás, levanten la mano las mamás. Dicen, a mí no me consta y nunca me costará, que el dolor de tener un hijo, y había una época en que usted podía tener 20 y no le dolía. ¿Se imagina esa época? Ahí sí era posible tener uno de los equipos de fútbol y no había lío, porque ellas no iban a poner, es que me duele, es que como le dicen, yo a veces molesto a mi esposa, le digo, bueno amor, yo quiero 4 hijos. Dice, claro, como usted no es el que los va a tener, papito. Claro. Pero había una época, quiero que se imagine eso, había una época en que no había dolores de parto. ¿Usted logra entender eso? Había una época en que tener un matrimonio era ser feliz, literalmente como dicen los cuentos. Y fueron felices y comieron perdices. ¿Se imagina? Había una época en que eso era literalmente así. Había una época en que las personas se levantaban a trabajar. Adán se levantaba a trabajar y era feliz. No había enfermedad, no había nada de eso. ¿Usted logra vislumbrar eso? Eso era el érase una vez. Mira, Dios no nos hizo a nosotros para sufrir. Dios no te hizo a ti para pasar una vida de angustias, de dolores, de frustraciones. No. Dios no nos hizo para eso. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué decimos érase una vez? ¿Por qué? Porque en la experiencia, cuando yo leo Génesis capítulo 1 y capítulo 2, encuentro un cuento, pero la vida real es diferente. Encuentro una maravilla allá, pero aquí, tanto es que algunos han dicho precisamente que la historia de Adán y Eva es una leyenda. A alguien, yo no sé a quién, alguien nos preguntaba estos días que en el colegio le pusieron una tarea y le decían que buscaran las leyendas. Ay, que por aquí, era por acá. Que buscaran las leyendas de la Biblia. Claro, pues que es que Adán y Eva es una leyenda. ¿Por qué? Porque suena a puro cuento de Disney. ¿Cómo así? Y sale una serpiente a la bruja, no sé qué. Suena muy a cuento de Disney. Pero déjame decirte que así era. Ese era el propósito para el cual tú y yo fuimos hechos. Y entonces, ¿qué fue lo que perdimos? ¿Por qué perdimos la posibilidad de vivir en un cuento de hadas? ¿Por qué? Bueno, Dios, escucha esto, hizo al hombre con libertad. Y la libertad humana es la que ha traído sobre sí mismo, sobre los seres humanos, todo el dolor, todo el sufrimiento y la pérdida del propósito y del plan que Dios tenía. El hombre por sí mismo escogió el destino que ahora padece. El hombre un día tomó una determinación y esa determinación le acarreó como tal perder el propósito para el cual Dios lo había creado. Si hoy está viviendo como está viviendo el hombre, no es por culpa de nadie más, sino única y exclusivamente del mismo hombre. Le echamos la culpa a Satanás, es que esa serpiente, es que si no nos hubiera tentado, es que si no se hubiera aparecido, pero finalmente la decisión estaba en manos de ¿quién? De Adán y de Eva. Eva pudo haber dicho, ay, esa serpiente, mire ese bicho habla, interesante, pero no voy a comer eso, y ya. Y Adán debió haber dicho exactamente lo mismo, ay, mi amor cayó, ay, qué embarrada, pero yo no voy a comer, yo no sé usted qué ir a hacer, y ya. Es la libertad, escucha, la libertad humana es la que le ha acarreado al hombre la situación en la que se encuentra. El hombre entonces quiere evadir, quiere librarse de todo eso, pero no se da cuenta que él mismo es el que se ha metido en la situación. Desde nuestros antiguos padres, Adán y Eva, ellos fueron los que se buscaron precisamente esos males. ¿Y cuáles son las consecuencias? Déjeme enumerarlo y también mirarlo un poco en detalle.
Se destruyó la imagen de Dios en nosotros. Ahora, déjenme matizar esto un poco. Sí, seguimos siendo la imagen de Dios, pero ahora es una imagen fracturada, ahora es una imagen rota. ¿En qué sentido? Mira, ahorita tú lo que encuentras son problemas de aceptación, problemas de autoestima. Tanto hombres como mujeres no se aceptan a sí mismos. Quieren cambiarse, es que si yo no tuviera este pedacito aquí, o si yo tuviera la nariz más así, o si yo no sé qué, o si yo me quitara este pedacito que me sobra de aquí. Entonces, ¿por qué cree usted que el mundo de la cosmética y de todo esto es tan próspero y tan popular el día de hoy? Pues porque la gente no se acepta. La gente quiere algo mejor para sí. La persona ahora ha roto su misma manera de relacionarse consigo mismo. Ya no entiende la persona, no tiene una manera clara ni correcta de aceptarse. Se ve siempre defectos. Muy poco yo tengo que quejarme de lo que de mi apariencia o algo así, pero cuando veo esos hombres altos digo yo, hubiera tenido yo unos centímetros un poquito más, hubiera sido un poquito más chévere. No nos aceptamos. Y esto es un chiste, sí, uno tener unos centímetros más, pero hay gente que realmente está sufriendo porque no se acepta a sí mismo. Pero sufriendo terriblemente. ¿Y qué pasa con nuestra voluntad? ¿Hacemos lo que queremos? Realmente no. Hacemos lo que ahora el pecado nos lleva a hacer. Somos esclavos del pecado, aunque no lo queramos reconocer. Son nuestros deseos y pasiones pecaminosas los que nos controlan. Ya no somos igual de libres a lo que era Adán y Eva. Ellos sí eran totalmente libres, nosotros no. Nuestra tendencia siempre es el mal, nuestra tendencia siempre es escoger lo pecaminoso. Así que nuestra voluntad, ¿a dónde se dirige? A esa clase de cosas. Fíjense nomás nuestra experiencia. ¿Qué es más fácil, decir la verdad o decir una mentira? ¿Qué es más fácil? Es más fácil decir una mentira porque es más, en nuestras mentes y corazones está toda la estructura correcta para no decir una mentira, para decir la mentira, perdón, porque decir la verdad, no, es muy duro. Eso es lo que pasa en nuestras mentes. Todo el mundo sabe que tiene que buscar a Dios. Mira, aún las personas más blasfemas, podemos decirlo, saben que tienen que acercarse a Dios, pero ¿por qué no lo hacen? Son esclavos de sus deseos y sus pasiones. En un sentido profundo y en un sentido superficial nos dominan nuestros deseos, así que nuestra voluntad no se dirige a hacer lo mejor, nuestra voluntad se dirige siempre a escoger las cosas malas. Como un papá, escucha esto, un padre, una madre que ama a sus hijos, porque los ama, puede en algún momento herirlo con palabras o con acciones físicas. ¿Por qué? ¿Quiere? Probablemente habrá uno que dice, sí, yo quiero destruir a mi hijo, pero la mayoría no. El problema es que su voluntad y lo que hay en él lo conduce a hacerlo, lo lleva allá. No puede decir yo no soy culpable, sí es culpable, pero así pasa. Y después viene el arrepentimiento, yo no quería decir eso, pero lo dije. Yo no quería hacer eso, pero lo hice. Tú comprendes de lo que estoy hablando, ¿cierto? Pero además, nuestra comprensión se dañó, nuestra capacidad de entender el mundo se dañó, nuestra capacidad de entender a Dios se rompió completamente. Nosotros no podemos, a menos de que el Espíritu Santo haya llegado a nuestro corazón, a nuestra vida, nosotros no podríamos acercarnos a entender los misterios de Dios. Es más, déjame decirte, yo estoy convencido que una de las consecuencias del pecado son todas esas hoy enfermedades que hay, o síndromes, o ¿cómo se llama eso? Señor, fobias, bueno, esa es una, pero trastornos. Todos esos trastornos y espectros que hay son causa del pecado, porque Dios no nos hizo para no ser inteligentes. Dios nos hizo para entender este mundo, para poder captar todas las cosas, para comprenderlas perfectamente. Pero, no es como bregamos con las matemáticas, ¿no? O con la química. O otros con leer un libro. No, es leer, eso es para gente muy inteligente. ¿Quién dijo? Dios nos hizo para eso.
Pero estamos en un mundo tan caído que hay gente que literalmente puede decir de sí misma, yo soy una persona totalmente bruta. Dicen así, cuando Dios no nos hizo para eso. Dios nos dio este intelecto para poder desarrollarlo plena y completamente. Y lo que mencionaba ahorita aquí César, fobias, miedos, nos llenamos de miedo de todo. Hay unos que tienen aracnofobia, ¿saben qué es eso? Y las arañas viven en la casa y no las matan porque son aracnofobias. Claustrofobia, miedo al encierro, a los lugares pequeños. Y podemos seguir mirando. Hay fobias y fobias y fobias y fobias. ¿De dónde sale eso? Somos caídos, somos personas rotas. ¿Se parece eso al mundo en el que Dios nos puso? ¿Se parece eso a Génesis capítulo 1 y capítulo 2? No, de ninguna manera. Y además, no solamente es que tenemos miedos, fobias por acá y nuestra comprensión se dañó, sino que nos convertimos en seres totalmente egoístas. Pensamos es en nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después los demás. Y aunque decimos que amamos a otros, siempre seremos egoístas. Siempre. Recuerdan que yo les mencioné que éramos imagen de Dios y eso nos daba a nosotros una autoestima correcta, bueno, pero también en segundo lugar yo le decía a usted que teníamos un sentido de propósito, estábamos en este mundo pero eso también se rompió y se perdió, ¿sabes? En lugar nosotros de perfeccionar la creación y de hacer cosas para que la creación cada vez sea mejor, la estamos dañando y destruyendo. Nosotros somos personas seres que estamos dañando cada vez más la creación. En lugar de tener esto para cuidarlo y protegerlo y llevarlo adelante, estamos usufructuándolo, lastimándolo, dañándolo, etcétera y etcétera. Mira, en la inteligencia humana, esa capacidad humana tan grande, tan creativa, se ha utilizado para dañar el mundo, para destruirlo. Hoy día estamos nosotros, el ser humano está en la posibilidad, escuche esto, de destruirse a sí mismo. Hoy día podemos hacerlo. Si ahí el señor Putin o el señor Trump les da por ahí un bicho raro y pichan un botoncito así, se acabó esto. Se acabó. ¿Por qué? Porque tenemos tanta imaginación que nos inventamos para que usted no me mire feo, tengo un misil aquí. Bueno, tengo 1000 misiles. Y el otro también, tengo otros 1000. Entonces, si usted me mira feo, yo lo miro feo y pues el botón aquí y el botón aquí y se acabó el mundo. Dios no nos hizo para eso. En lugar de cuidar esta creación, nosotros la estamos dañando. ¿Se ha visto usted ahorita los escándalos que hay con las mascotas? Por un lado hay una exageración, las mascotas ahora son como personas, ¿no? Son miembros de la familia. Pero por otro lado están los maltratos. Hay videos en donde cogieron en video a unas personas que iban en un carro y tiraron un gato por allá y lo dejaron tirado. O unos que cogieron a un perro y lo tiraron por allá a un río, no sé qué, si sé cuánto. O unos que lo amarraron con un costal al exhausto del carro, pero la gente lo vio en un video. ¿No ha visto usted esos videos? ¿Por qué el ser humano hace eso? ¿Por qué el ser humano hace eso? Cuando Dios nos dijo que debíamos cuidar la creación, ¿pero por qué el ser humano hace eso? ¿Por qué el ser humano ve como diversión coger a un toro de esos de raza fina, un Miura? Y vamos aquí Miura es la raza de un toro por allá en España, ¿no? Aquí va, no sé qué, venga, aquí, vale, y sacarle sangre y no sé qué, y después empalarlo con la espada. Y ¡ay! Somos felices. ¿Por qué la gente se divierte con eso? O con las peleas de gallos, o con las peleas de perros. ¿Tú comprendes? ¿Comprendes lo que estamos diciendo? O con las peleas de seres humanos también. ¿Ha visto usted eso de la MMA? Y hay un morbo terrible y la idea es que se den duro a ver quién es el que destruye al otro. Mire, estamos tan rotos que el trabajo hoy nosotros no lo vemos como una bendición y como algo que nos dé sentido de propósito, sino como una maldición.
y queremos desligarnos del trabajo lo más pronto posible. En lugar de entender, Dios nos dio un trabajo en este mundo y yo tengo una posibilidad de hacer algo para este mundo. No, nosotros no vemos así. No hay un sentido de propósito. ¿Y qué me dice usted de las relaciones? Las relaciones, ¿cómo se han fracturado las relaciones? Padres contra hijos, hijos contra padres. Se supone que si una mamá da luz a su hijo, a su hija, se supone que por el solo hecho de haberle traído y de darle seno y de alimentarlo, ya ese hijo debía hacerle caso en todo. ¿Si es así? Fuera así sería bonito, ¿no? No, no es así. Lamentablemente no es así. Y habrán unos hijos que son más terribles que otros. Hay unos que son más dóciles y que, uy, sí, este hijo nunca me dio dolor de cabeza, pero déjeme decirle que en el 100% ganan los que le han dado más dolor de cabeza, los que le hemos dado más dolor de cabeza a nuestros padres. Y la desilusión, el amor entre un hombre y una mujer que debía ser para precisamente mostrar el amor de Dios, a veces se ha convertido en las palabras de un hombre para engañar a una mujer, o las palabras de una mujer para engañar a un hombre, y encontramos infidelidad, traición y cuantas cosas más. No vivimos aquello para lo cual Dios nos hizo. No vivimos en un cuento de hadas. Vivimos en una realidad en donde la maldad ha tomado el control y ha dañado todas las cosas, mi querido hermano. Y entonces, la única manera en que tú y yo podemos recuperar ese paraíso que perdimos, en la única manera en que podemos volver otra vez a ese cuento de hadas que nos fue arrebatado por nuestra propia causa, mi hermano, es ir a Cristo Jesús. Y por eso hoy los cristianos nos alegramos en que el Señor Jesús haya muerto. No porque seamos malos, no porque seamos salvajes, no, porque encontramos que en Él sí hay una salida. Era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario y muriera para precisamente darnos la oportunidad de recuperar lo que un día perdimos. ¿Sabes qué hace el hombre? El hombre se inventa maneras. El hombre trata de portarse bien, lucha por sí mismo. El hombre sabe que está viviendo mal. Miren, no hay nadie que crea que este mundo es perfecto. No. Las personas saben que lo que estamos viviendo no es lo que debiéramos estar viviendo. Y ellos escuchan el mensaje del evangelio, ellos escuchan de Jesús, pero dicen, bueno, sí, yo me voy a portar bien. Y hacen cambios superficiales. Como la persona que se levanta, va a trabajar, carga con todo el mugre del día, el trabajo, todo, se acuesta, al otro día se levanta y en lugar de bañarse, yo me echo perfume, el desodorante, eso ahí aguanta. Como acusan a los franceses, ¿no? Yo no sé si será verdad, pero los acusan de eso. Y desde que el pachulí sea el mejor y dure, no importa. Y no se dan cuenta que en realidad necesitan lavarse y bañarse completamente para que el hedor que expele su piel desaparezca. No, ellos creen que están bien. Mientras sus narices estén embadurnadas e impregnadas del olor a perfume, ellos creen que sus vidas están bien y no se dan cuenta que necesitan a Cristo. Cuando tú intentas cambiar tu vida a tu manera y no rendirte a Cristo, eso es lo que tú haces, como una persona que no se baña, pero se aplica el perfume y ya está bien. Ya, no necesito. Otros se inventan remedios y entonces hay terapias o psicología o psiquiatría o incluso consejería en la iglesia. Buscan, que el pastor me dé un consejo, pero no quieren entregar su vida a Cristo Jesús, sino simplemente que usted les diga cómo arreglar el problema.
Que usted le dé el A, B, C, D, E, que arregle el problema, pero ellos nunca quieren rendir su corazón y no se dan cuenta que mientras ellos no se rindan, seguirán viviendo en el mismo infierno en que están viviendo. No podrán disfrutar de lo que Dios tiene para ellos. Hay gente que decide eliminar la idea de un paraíso. Ay, eso esta mentira será. ¿Quién dijo que Adán? ¿Quién dijo que Eva? ¿Quién dijo que nosotros viviríamos así? No, lo más probable es que nosotros estemos como estamos y así estaremos por siempre. Así que, ay, qué cuentos de entregar la vida a Dios. Más bien disfrutemos la vida, olvidémonos que hay algo mejor. Viven así. Eliminan esa idea. Otros, en el mismo sentido, eliminan a Dios porque saben, mientras exista un Dios que nos juzgue, no, siempre habrá algo mejor. No existe Dios. Y quieren vivir así. ¿Sabes cómo lo maquillan también diciendo? No, yo sí quiero un mundo mejor, pero no quiero la iglesia. Es que la iglesia... Y yo puedo entender que hay serias quejas contra la iglesia y contra algunas personas, sí, pero no todas. No todas. Hay buenas iglesias, esta es una. Pero entonces es mejor eliminar la idea de un paraíso, es mejor eliminar la idea de un Dios. Ay, no vivamos y ya. Quitemos eso, ay, ¿para qué? Otros simplemente culpan. Estamos mal por el gobierno opresor. Estamos mal por Ardila Lule, por Luis Carlos Sarmiento. Por eso es que estamos fregados. No, porque es que por Trump, es que ese ricachón, Bill Gates, ese es el que nos tiene fregados a todos. Ahorita es el de Amazon, se me olvidó el nombre. No, ese es Elon Musk, pero el de Amazon, Jeff Bezos. Todos esos ricos nos tienen fregados, por eso es que estamos mal. Si les quitamos a ellos el dinero, ya nos va a cambiar la vida. Olvídese, seguirá igual de mal, pero con plata. ¿Me está escuchando? No, es que es Uribe, el anticristo. Y los que no son de izquierda, entonces ahora es Petro, el diablo. Y por eso es que estamos así. No estamos así porque hemos escogido estar así. Y entonces le echamos la responsabilidad a todos. Y finalmente, ¿a quién culpamos? A Dios. Estamos así porque Dios es malo. Porque si Dios fuera bueno, nunca nos hubiera permitido hacer esto, ni hubiera permitido hacer esto, ni hubiera permitido hacer esto. Pero no, Dios no quería, escucha, robots. Dios quería personas libres. Y Él nos hizo. El ser humano ya no es perfecto, pero cuando fue hecho en su perfección, con libertad. Y entonces unos culpan a Dios y entonces se alejan de Dios. Ay, yo que Dios ni que nada. Y le echan la culpa al que sea. Unos a sus padres. Es que yo no soy feliz porque por el papá que me tocó o por la mamá que me tocó. Otros por el barrio. Yo no soy feliz porque crecí en Bosa. Es que Bosa. No, es que Bosa. Como si se hubiera crecido en otro barrio la cosa le hubiera cambiado. No. Pero hay gente que es así. Pero mira, la única salida a esto es Jesús. Si tú y yo queremos recuperar ese cuento de hadas, si queremos vivir otra vez en esa fantasía maravillosa que es real, tenemos que ir a Cristo Jesús. Solo hay esa salida. Mira, señorita, jovencita, tú quieres una boda de esas de ensueño donde entres de blanco, en donde todas te hagan así, otros te hagan, ¿cómo se llama eso? La corte, y donde suene el taratatán y todo sea una fantasía. Entrega tu vida a Cristo Jesús y haz las cosas bien y vas a poder disfrutarlo, porque en Cristo las cosas se restauran. Amén. No crea que no va a ser así, sí va a ser así. Y yo se lo digo porque yo estoy muy bien casado y soy feliz. No como perdices todos los días, pero soy feliz. Es más, nunca he comido perdiz. Pollo asado. Ya. ¿Quieres volver a que tus relaciones a nivel de matrimonio y de familia, de hijos sean correctas? Rinde tu vida a Cristo Jesús.
preocúpate porque tu familia se rinda a Cristo Jesús y vivan como debe ser, y vas a experimentar una vida familiar buena. Vas a decir, Dios es bueno. A pesar de que este mundo está roto, mi familia va bien. ¿Quieres empezar a tener un sentido de propósito para el futuro y no como yo qué hago mañana y mañana, ay, otra vez a trabajar, o mañana no? Tenemos que trabajar, hermano, hay que hacerlo. Nosotros no nacimos para estar ahí viendo televisión, viendo series, no, eso no. Vea una serie, pero sepa, me toca trabajar, me toca esforzarme, me toca ir adelante, no puedo quedarme sin hacer nada, tengo que avanzar. Rinde tu vida a Cristo Jesús y encontrarás un propósito para trabajar, hermano. Hazlo. Todo tú lo puedes recuperar y restaurar en Él, tu propia imagen. Mi esposa siempre me molesta porque yo me creo el hombre más lindo, y sinceramente lo soy. ¿Y por qué no me voy a creer el hombre más lindo si soy imagen de Dios, hermano? ¿Sí ve mi argumento? Entonces mi esposa me dice, ay, va, pero por algo se casó conmigo, porque soy lindo. Pero mire, en el momento en que usted le rinda su corazón a Cristo Jesús, hermano, usted no va a tener ningún problema de autoestima. Se le van a acabar, porque Cristo va a colocar, nuestro Señor va a colocar en nosotros ese concepto claro, que Él nos ha hecho a nosotros personas conforme a su imagen y semejanza. Luchas con tu autoestima, rinde tu vida a Cristo. Y yo me puedo quedar aquí siguiendo, dándole más ejemplos y más ejemplos, pero la conclusión es una, y es esta: rinde tu vida a Cristo Jesús. Por eso Él murió en la cruz del Calvario hace 2000 años. Hoy, hace 1900 y pico de años más o menos, aproximadamente, Él estaba derramando cada gota de sangre. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos vivir en un cuento de hadas. Solamente rinde tu vida a Él. Ríndela. Póngase en pie, por favor. Y cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Si aquí hay alguno esta tarde que no ha rendido su vida a Cristo Jesús, yo lo voy a invitar a que lo haga. Es muy fácil, solamente tienes que decirle a Él, aquí estoy y yo quiero vivir el propósito para el cual Dios me hizo. Debes decirle, reconozco que mis decisiones son las que me han llevado lejos, son las que me han apartado. Estoy sufriendo y luchando, padeciendo porque yo he tomado pésimas decisiones. Por favor, perdóname. Y dile, y creo que tú fuiste a la cruz del Calvario por amor a mí, pagaste el precio de mis pecados, resucitaste y me darás la fuerza, la fortaleza y cambiarás mi vida para vivir conforme a tu propósito. Dile eso. Señor, aquí estamos. Gracias por tu palabra esta tarde. Gracias, Señor de los cielos, porque podemos nosotros entender y comprender que lo que vivimos muchas veces no es tu plan, pero queremos vivir conforme a tu propósito. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos. Perdónanos. Hoy sabemos que tú fuiste a la cruz del Calvario y recordamos ese momento como algo significativo, porque nos da la oportunidad de acercarnos nuevamente al propósito que tenías para con nosotros. Por favor, Señor, queremos vivir en tu propósito. Ayúdanos. Gracias por entregar tu vida y te adoramos porque tú fuiste a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Gracias por hacerlo. Gracias, mi Señor. Gracias. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor, por favor.